Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien y continuando con nuestro curso de mecánica de fluidos en el tema de hidrostática. En esta ocasión va a resolver un ejercicio del libro de Introducción a la Mecánica de Fluidos de Robert Fox. Es la octava edición. Es el ejercicio 3.68 y bueno, vamos a ver lo que nos dice el enunciado. Nos dice, la compuerta que se presenta en P3.65 tiene un ancho de 3 metros y para el análisis puede considerarse sin masa. ¿Para qué profundidad del agua esta compuerta rectangular estará en equilibrio como se muestra? Bien, entonces antes de iniciar nuestro ejercicio vamos a ver lo que tenemos aquí. Entonces está articulada aquí en este punto, en la parte inferior de la compuerta. Tiene una masa suspendida que sirve de contrapeso de 2.500 kilogramos. Está a una profundidad D y está inclinada con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Entonces bien, sabemos que a medida que aumente la profundidad del agua o el nivel del agua, aumentará la fuerza hidrostática. Entonces habrá una mayor fuerza sobre la compuerta ejercida por el fluido. Por lo tanto, se necesitaría una mayor masa de contrapeso para mantener el equilibrio. Entonces, considerando que tenemos esta masa de contrapeso de 2.500 kilogramos, calcular la profundidad o la altura máxima para la cual esta masa va a mantener el equilibrio de la compuerta. Entonces, bien, lo primero que voy a hacer será calcular la fuerza hidrostática, ¿sí? Que es la fuerza que el fluido ejerce sobre la compuerta, y para eso lo voy a hacer por aquí. Entonces bien, para calcular la fuerza hidrostática sabemos que la fórmula es fuerza hidrostática es igual al peso específico del fluido, que es agua, H2O, por el ISG de la compuerta, por el área de la compuerta. Aquí antes de continuar debo mencionar que el ISG y el área de la compuerta, estos dos datos de aquí, van a ser considerados únicamente de esta fracción de compuerta, dado que la compuerta está parcialmente sumergida. Esta fracción de compuerta que tenemos aquí es la que vamos a estar analizando para nuestro ISG y nuestra área. Si estuviera completamente sumergida, entonces sería desde esta parte hasta la articulación, pero este no es el caso. Entonces, ya que mencioné eso, voy a continuar. Sabemos que para la fuerza hidrostática, nuestro P específico del agua en el sistema internacional tiene un valor de 9.810, estos son newtons, sobre metro cúbico. Listo. El ISG va a ser la distancia vertical medida desde la superficie hasta la mitad de mi compuerta o de fracción de mi compuerta sumergida, que es justo aquí a la mitad. Entonces esta distancia vertical que hay aquí es la mitad de D, entonces sería 0.5 de D, un medio de D, entonces sería 0.5 de la distancia vertical de esa distancia D, que multiplica al área de contacto del fluido con la compuerta. Como mencioné, únicamente va a ser esta distancia que tenemos aquí, desde aquí hasta la articulación. Entonces hay que calcular el área de esta fracción de compuerta. Entonces, vamos allá. Como puedes ver, aquí tenemos un pequeño triángulo, que estoy dibujando, y tenemos este ángulo de 60 grados y tenemos esta distancia D, que es la misma que tenemos acá. Entonces esta distancia yo le voy a llamar una distancia X, que es la distancia que necesito, y para calcularla, bueno, podemos utilizar una función trigonométrica, una función que relacione el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea que tengo mi hipotenusa, que es la X, y mi distancia D. Esa función trigonométrica sería el seno. Entonces el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es la distancia D, dividido entre la hipotenusa, que sería mi valor X. Entonces yo necesito X, lo despejo, y X me queda de la siguiente manera. X pasaría a multiplicar al seno, entonces el seno pasaría a dividir a la D. Entonces sería D sobre el seno de 60. Listo, así me quedaría. Pues al resolver esta operación nos quedaría que X tiene un valor de 1.154 de D. Así. Este dato lo voy a necesitar, entonces lo voy a anotar por acá. Es la distancia X, que es desde la distancia inclinada
que es la distancia desde la articulación hasta la parte superior que es la fracción de compuerta que está sumergida o en contacto con el fluido, desde la articulación hasta este punto de aquí. Esta distancia es mi distancia X y tiene un valor de 1.154 ED. Eso lo voy a anotar por aquí porque es un dato que voy a estar utilizando. D es igual a 1.154 D. Listo. Entonces yo voy a borrar esto de aquí, esto ya no lo necesito. Listo, entonces ya calculé esa distancia X, que es la distancia de la fracción de compuerta que está sumergida con el fluido o en contacto con el fluido, desde aquí hasta la articulación. Esta distancia es la distancia X, que es la que acabo de calcular. Entonces necesito sacar el área. Entonces sería este largo, que esa es la distancia X, por el ancho. El ancho de la compuerta nos dice que tiene 3 metros. Entonces sería la distancia X, lo voy a hacer por aquí. El área de la compuerta es igual a los 3 metros por el largo, que es la distancia X. Son 1.154 de D. Esto me da un valor de 3.46 4 de D. Entonces ya tengo aquí mi área y la sustituyo en mi ecuación. Entonces 3.46 4 de D. Listo. Entonces hacemos aquí ya nuestra operación y nos da un valor de la fuerza hidrostática que es igual a 16.991, y esto está en función de aquí de D y de D, entonces es D por D, sería D cuadrada. Aquí no puedo hacer análisis dimensional, dado que aquí tengo una unidad de longitud, que sería metro, y aquí una unidad de área, que sería metro cuadrado. Entonces, al multiplicar estas dos, sería metro cúbico. Entre metro cúbico nos quedaría únicamente unidades de Newton. Entonces, aquí le voy a poner paréntesis, que son unidades de Newton. Entonces, la fuerza hidrostática tiene un valor de 16.991 de D. Entonces, ya tengo eso, y ahora voy a realizar un diagrama de cuerpo libre. Aquí en mi dibujo, por aquí, para ubicar las reacciones que tengo sobre mi compuerta. Entonces bien, aquí tengo la tensión del cable, que es igual a el peso W es igual a la masa, que son los 2.500 kilogramos, por la gravedad. Entonces ya tengo ese de ahí, y por acá abajo tengo la fuerza hidrostática, que es la fuerza que el fluido ejerce sobre la compuerta. Voy a dibujar que está por aquí, perpendicular a la compuerta. Fuerza hidrostática, y en la parte inferior tengo una articulación, por lo tanto tengo dos reacciones. Este punto de aquí le voy a llamar A, la articulación es en punto A, entonces por lo tanto tengo dos reacciones, una en AX y una en AY. Listo, así quedaría. ¿Qué me falta hacer? Para hacer sumatoria de momento respecto al punto A, dado que sería el punto más indicado, dado que estas dos reacciones que hay aquí se anularían, no generan momento respecto al punto A, tendría únicamente momento por la fuerza hidrostática y por el peso W del bloque. Entonces lo que necesito son las distancias perpendiculares que hay desde cada origen de la reacción hasta la articulación. Como podemos ver, la distancia perpendicular que hay desde el peso W hasta la articulación ya lo tenemos, son los 5 metros, pero no tengo la distancia perpendicular que hay desde la fuerza hidrostática hasta la articulación. Esta distancia perpendicular no la conozco. Entonces esa distancia yo le voy a llamar y voy a calcularla, ¿sí? Entonces la distancia perpendicular que hay desde la articulación hasta la fuerza hidrostática. Pues bien, primero aquí voy a ubicar el centro de gravedad de la fracción de compuerta que está sumergido en contacto con el fluido. Aquí está el centro de gravedad de esa fracción de compuerta. Sabemos que la fuerza hidrostática va a estar ubicada una fracción de distancia por debajo de ese centro de gravedad, que sería esta distancia que hay aquí en amarillo. Entonces, lo que voy a hacer es esa distancia que marca en amarillo, le voy a llamar una distancia L. Aquí está.
Y esa distancia L es ya tenemos nuestra forma de calcularla con una fórmula. Y nos dice que L es igual a, por aquí, L es igual al segundo momento de inercia en X del rectángulo multiplicada por el seno del ángulo dividido entre el YSG de la compuerta por el área de la compuerta. Listo. Entonces vamos a checar qué datos tenemos. El segundo momento de inercia del rectángulo no lo tenemos, pero es posible calcularlo, así que lo voy a calcular. El seno del ángulo, el ángulo va a ser el ángulo medio desde la horizontal, que son los 60 grados. El YSG de la fracción de compuerta que está sumergida, ya lo tenemos, está por acá, son los 0.5 de distancia. Es la distancia vertical medida desde la superficie hasta el centro de gravedad. ¿Sí? Es la mitad de D. La mitad de D. Y el área de la fracción de compuerta que está sumergida también la calculamos, que está por aquí, 3.464 de D. Entonces únicamente tengo que calcular el segundo momento de inercia en X del rectángulo. Entonces vamos a hacerlo. Segundo momento de inercia en X del rectángulo es igual a la base, que sería el ancho de la compuerta por la longitud al cubo. Esto entre 12. Entonces tenemos valores y nos queda de la siguiente manera. Como mencioné, la base sería el ancho, son los 3 metros de ancho, por aquí están. Son los 3 metros por el largo es desde la articulación hasta este punto de aquí, que es la distancia X, por aquí la tengo, 1.154 de D. Esto al cubo dividido entre 12. La separación nos da un valor de 0.384 y checamos las unidades. Aquí tengo D, sería D al cubo, entonces sería D cúbica. Listo, entonces ya tenemos el segundo momento de inercia en X y los tenemos aquí en mi ecuación de L. Entonces lo hacemos y L me queda de la siguiente manera. L es igual a segundo momento de inercia en X, ya lo vamos a calcular, son los 0.384 de al cubo por el seno del ángulo, que es el ángulo medio desde la horizontal, son los 60 grados. ¿Sí? Dividido entre el YSG y el área de la compuerta, o de la fracción de compuerta que está en contacto con el fluido. Ya los tengo por aquí, son los 0.5 D y el área son los 3.46 4 D. Listo, entonces esto aquí yo lo voy a borrar, esto ya no lo necesito. Y resuelvo mi operación de D y esto me quedaría de la siguiente manera. El valor D me daría un valor de 0.192. Checamos las unidades, aquí tenemos en la parte del numerador tengo D al cubo y en la parte del numerador tengo D por D, D al cuadrado. Entonces 2 de arriba se van con las 2 de abajo y únicamente me queda D. Listo, entonces y voy a borrar las dos reacciones para ubicar bien esa distancia. Bien, entonces ya por aquí dibujé de manera más clara el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tengo las dos reacciones por la articulación, la fuerza hidrostática, que es perpendicular a la compuerta, el centro de gravedad de esta fracción de compuerta y la distancia L que acabo de calcular, que es de 0.192D, es la distancia que hay desde el centro de gravedad de la fracción de compuerta que está en contacto con el fluido hasta mi fuerza hidrostática. Pero yo necesito la distancia Y. Esta es la que está aquí en verde.
y que es desde la fuerza hidrostática hasta la articulación. Falta calcular ese dato de Y, pero ya aquí lo podemos hacer de manera fácil y rápido. Entonces, por aquí tenemos la distancia total que hay desde la articulación hasta el límite que tenemos desde la articulación hasta la parte superior que está en contacto con el fluido. Entonces voy a plantear por aquí una pequeña ecuación para calcular esa distancia Y. Entonces Y es igual a la distancia total que hay desde la articulación hasta la superficie. Sería esta de aquí, la distancia que la calculamos al inicio, entre 2, porque sería la mitad. Entonces sería 1.154 de D entre 2. Y a eso le voy a restar la distancia L. Menos L, que tiene un valor de 0.192 D. Entonces al hacer esa operación, la distancia Y, que es la distancia en verde, me da un valor de 0.385 D. Esta distancia Y es la distancia en verde y la distancia que yo necesito para hacer sumatorio de momentos en el punto A. Bien, finalmente lo que voy a hacer será plantear mi ecuación de momentos respecto al punto A, dado que al hacer sumatorio de momentos respecto a este punto, las dos reacciones se anulan, no me generan momento respecto a ese punto. Únicamente tendría momento por la fuerza hidrostática y por la masa de 2.500 kilogramos. Entonces voy a iniciar de arriba hacia abajo y la primera reacción que me genera momento es la masa de 2.500 kilogramos. Entonces eso antes de marcarla voy a convertir esa masa a peso, que sería multiplicando la masa por la gravedad. Entonces lo voy a hacer por aquí. Es el peso W es igual a la masa, los 2.500 kilogramos, por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que nos da un valor 24.525. Estos son newtons. Entonces este es el peso W, el que está aquí. Entonces, bueno, iniciamos ahora sí, sumatorio de momento respecto al punto A. Es igual a 0. Entonces sería el peso W. Este peso W tendría que ser que la compuerta gire en un sentido antihorario, le corresponde un signo positivo, multiplicado por su distancia perpendicular, que son los 5 metros que tenemos. Listo. La siguiente sería la fuerza hidrostática. Esta fuerza hidrostática tendría que ser que la compuerta gire en un sentido horario, le corresponde un signo negativo, multiplicada por su distancia perpendicular, que es la distancia Y. Ya la calculamos, está por aquí. Son 0.385 D. Y son todas las reacciones que me generan momento. Dado que en esta ocasión nos pide, bueno, nos sugiere que el peso de la masa no lo consideremos. Si nos pidiera que lo consideramos, entonces tendríamos una reacción más que estaría justo en el centro de gravedad de la compuerta total, que sería, no sé, quizás por aquí. Y aquí de manera vertical estaría mi peso W de la compuerta. Pero no es el caso. Más adelante voy a resolver un ejercicio en el cual sí me pida considerar la masa de la compuerta y bueno, esto sería un poco más laborioso, más extenso, pero en este caso no nos pide nada de eso. Entonces continúo. Como son todas las reacciones que tengo sobre la compuerta que me genera un momento, entonces mi ecuación ya puedo igualarla a 0, que es de la siguiente manera, así. Entonces únicamente lo que me queda es sustituir valores y despejar el valor de D y ya tendría mi resultado final. Entonces sustituimos el valor del peso W, lo tenemos por acá arriba. Peso W son 24.525 newtons. Estimamos 24.525 newtons por los 5 metros, que es su distancia perpendicular, menos la fuerza hidrostática. La tenemos por aquí. Entonces la marco por aquí. 16.900
91 de D, que multiplica su distancia perpendicular, que es la distancia Y, tiene un valor de 0.385 D. Pero aquí se me pasó algo. D por D, aquí es D cuadrada. Entonces aquí también es D cuadrada. Listo, si eso se me pasó por ahí. Entonces cierro el paréntesis y aquí de distancia perpendicular y esto ya lo igual a 0. Entonces resolvemos esta operación, son los 24.525 por 5 metros, son 122.625. Estos son newton metro. Menos 16.991 d cuadrada por 0.385 d. Me quedaría un valor de 6.541.15. Y aquí d cuadrada por d sería aquí d cúbica. Es igual a 0. Entonces despejo d y me queda de la siguiente manera. D cúbica es igual a, el primer término está sumando, pasaría al segundo término con su operación inversa, que es la resta. Entonces aquí sería menos 122.625 entre el menos 6.541.15 está multiplicando D cúbica, entonces esto pasaría dividiendo menos 6.541.15. Aquí podemos ver que menos entre menos se da más, entonces esto ya lo omitimos. Entonces aquí de una vez despejo también la exponente 3. La operación inversa de la potencialización es la radicación, entonces aquí me queda la raíz cúbica de 3. Y ya puedo borrar este exponente de aquí. Entonces así me quedaría. Al resolver esta operación, la distancia D me da un valor de 2.656 y aquí serían metros. Todo el ejercicio lo estuvimos trabajando en unidades de metros. Entonces ya aquí tengo mi resultado final. Esta es la distancia máxima o la altura máxima que el fluido puede alcanzar para que la compuerta se encuentre en equilibrio por esta masa de 2.500 kilogramos. Bien, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, bueno, me harían un gran favor si me dejan en los comentarios alguna sugerencia o igual una petición para resolver algún ejercicio de este tema de hidrostática. Entonces, bueno, me despido y nos vemos en el próximo video.